Bienvenidos a Palabra y Poder. Es un placer que puedas acompañarme una semana más en este tu programa que nació en el corazón de Dios y que me permite a mí muy gustosamente poderte llevar un poco de paz y tranquilidad a través de la Escritura, de la Biblia. La Biblia es la palabra revelada de Dios. El tema que vamos a desarrollar esta semana es de suma importancia. Es muy excitante este tema que vamos a realizar, por lo cual yo te pido que puedas quedarte tranquilo donde quiera que me estés viendo. Seguramente vamos a aprender juntos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Infierno, mito o realidad. El infierno, mito o realidad. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Deuteronomio 32:22. Deuteronomio 32:22 dice lo siguiente: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Mito o realidad? El concepto de infierno de la mayoría de los cristianos profesos no viene de la Biblia. Al aceptar las ideas distorsionadas de este mundo cortado de Dios, sus creencias se originan de la filosofía pagana. Sin embargo, un entendimiento apropiado debe estar basado en las sanas verdades de la Biblia. El judaísmo nos enseña un concepto específico del infierno. Se supone que los malvados serán castigados. Eso nos dice el judaísmo. Pero la manera y lugar del castigo son dejadas a la justicia de Dios. Como es generalmente entendido, el infierno es donde las almas perdidas o condenadas van después de la muerte para sufrir tormentos indescriptibles y castigo eterno. Este es el lugar de la venganza divina desmedida. Fíjate bien qué interesante, y que nunca se termina. Mito o realidad, lo vamos a descubrir a continuación. Primero, infierno. Vamos a ver qué es infierno, a qué se denomina infierno. Lo vamos a hacer en base a las escrituras. En la versión Reina Valera, revisión 60, hay 3 términos griegos y uno hebreo, traducidos como infierno. Sheol o Sheol del hebreo y Hades del griego. Ambos términos significan la tumba. Te lo repito, Sheol en hebreo y Hades del griego. Ambos términos significan la tumba. 2. Tártaros del griego, el cual significa un lugar de restricción. Tártaros en griego, el cual significa un lugar de restricción. Tercero, Gehenna, que es el término griego para el Valle de Hinnom, una localización justo afuera de la antigua Jerusalén. Gehenna puede significar infierno o infierno de fuego. Fíjate qué interesante. Gehenna puede y debe significar infierno de fuego. Se le describe como un lugar de fuego inextinguible. Como un lugar de fuego inextinguible. Así podemos entender el término infierno. Mira qué interesante lo que Dios nos está enseñando en esta oportunidad. No te muevas. No hay mucho más todavía. Es inextinguible. Es inextinguible. Y vamos a ir rápidamente lo que es a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 43, mira lo que nos dice. El infierno es inextinguible. Mira qué característica la que nos vamos a aprender. En el capítulo 9, versículo 43 dice lo siguiente. Vamos a ver. Si tu mano te fuere ocasión de caer, corta. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Fíjate bien, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, inextinguible. Esta expresión claramente nos sugiere que este lugar de tormento nunca lo deja de ser. No cabe posibilidad alguna que en algún momento pueda dejar de arder esa llama, porque es inextinguible, dice la Biblia. Fíjate bien. Y así
dejar de lastimar a sus inquilinos. O sea, la llama nunca se va a apagar. La llama nunca se va a apagar. Y todos aquellos que vayan de inquilinos al infierno, pues ahí está lo que la Biblia nos dice. Te lo repito, el fuego que no puede ser apagado, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, 43 y 44. Interesante. Pero aparte de inextinguible, tiene otra característica del infierno, fíjate, el cual es que es eterno. Él es eterno. Y en Mateo 25 vamos a reforzar y a respaldar esta aseveración de eterno. Mateo 25, versículos 41, dice lo siguiente. Entonces, y son palabras de Jesús, fíjate bien, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Fíjate bien, al fuego eterno. Es eterno, lo dijo Jesús. Eterno se deriva del vocablo griego aionios, que significa eterno en relación con el sujeto. Es decir, el tiempo que dura el sujeto es el tiempo que dura aionios. En otras palabras, es decir que eterno no siempre quiere decir eterno en el sentido estricto de la palabra. En otras palabras, valga la redundancia, es que aionios significa que es eterno en base hasta que dura el sujeto que está sometido a ese castigo. Otro ejemplo que es donde se utiliza este vocablo lo encontramos en Judas capítulo 1 versículo 7, y dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido por de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí aionios o eterno no quiere decir para siempre. El fuego es eterno porque no se apagó hasta que completó su obra destructora. O sea, Sodoma y Gomorra, estos versículos nos dejan de ejemplo, nos ponen de ejemplo estas dos ciudades antiguas, Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el fuego. Entonces aquí eterno, aionios, significa que mientras duraron estas ciudades quemándose, fue eterno, hasta que fueron reducidas a cenizas. Aionios significa eterno en base al sujeto, recuerdan. También en 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, nos refuerza esta idea. Nos habla de Sodoma y Gomorra como ejemplo de destrucción eterna, también aquí en 2 de Pedro. Y dicho sea de paso, lo que le acontecerá al que vive impíamente. Castigo eterno significa un castigo que no cambia. Siempre será el mismo castigo, pero que no cambie no significa que el castigo no va a terminar. Fíjate bien, mito o realidad. Mira qué interesante lo que Dios nos está enseñando a través de la Biblia. Es un tema controversial, obviamente. Algunos ya estarán diciendo: este predicador sí que no te creo. Ok, solo quédate un ratito, yo te invito a que te quedes un momentito más, porque vamos a seguir descubriendo e intentando analizar a la luz de la Biblia, con el poder del Señor, a ver qué es esto de infierno. ¿Sí? Quédate, no te vayas, porque Dios nos va a seguir hablando, nos va a ayudar mucho, y vamos a ver otra característica más acerca de lo que es el infierno. ¿Qué más encontramos acerca del infierno? Fíjate bien, mira cosa que es más interesante. Infierno es lo opuesto a la vida eterna. Infierno es opuesto a la vida eterna. Veamos qué dice Mateo capítulo 25, versículo 46. Fíjate bien, vamos a ver qué dice. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno es sinónimo o antónimo a la vida eterna.
El nuevo nacimiento, fíjate bien lo que viene. Esto es una bomba lo que te voy a decir. Pon mucha atención. El nuevo nacimiento que habla Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, nos dice que cuando el individuo cambia sus antiguos valores por los que Cristo ofrece, se logra un nuevo estatus, pasando de muerte a vida por medio de la aceptación voluntaria del sacrificio de Jesús en la cruz. Déjame decirte, tiene que ser una aceptación voluntaria, porque Dios es un caballero. Dios no te va a obligar. Si tú me dices, yo no creo en lo que estás hablando, ok, está bien. Dios es un caballero, no te va a dar el brazo. Pero cuando la persona le da la espalda, fíjate bien, a lo que se llama el nuevo nacimiento o nueva vida, la cosa cambia, eso te lo puedo asegurar. Y sigue muerto en delitos y pecado, cuyo pago es una expectación de fuego y azufre, es decir, el infierno en vez de la vida eterna. ¿Qué quieres tú? ¿Qué eliges tú? Te hago una pregunta, te la giro. Infierno, mito o realidad, lo estamos descubriendo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Pero quiero dejarte bien claro, Jesús es un Dios amoroso. Jesús entregó su vida para darte vida en abundancia. Jesús lo que quiere es rescatarte y salvarte, para que tengas una mejor vida hoy y que tengas una vida eterna en la presencia de Dios. Y solo se logra mediante Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús. Pon atención. El hecho que no conozcas el cielo o no conozcas el infierno, no quiere decir que no existan. El hecho que lo creas o que lo dejes de creer, no quiere decir que no exista. Usa tu intelecto. Si estás viendo este video, Dios te quiere bendecir, te quiere sacar de las tinieblas a la luz que es Jesucristo. Pero entonces, ¿para quién es el infierno? Pues, ¿para quién es el infierno? Vamos a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, vamos a usar mucho la Biblia. La Biblia nos da detalles muy precisos de lo cual es la voluntad de Dios para nuestra vida. El versículo 41 y 42 dice lo siguiente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí estuvimos tú en algún momento, si tú ya creíste en Jesús, en iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Vamos a ver algunos versículos que nos sugieren, por ejemplo, al infierno como una segunda muerte. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 23 y 14. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos y fueron juzgados según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mira qué interesante lo que nos revela, valga la redundancia, Apocalipsis 20 o Revelaciones 20, según la Biblia que tengas. El contenido es lo mismo. Estos versículos sugieren que aquellos que hacen iniquidad, fíjate bien, que le dan la espalda a Cristo, están condenados a ese castigo. Pero te hago la pregunta, fíjate bien, te pregunto, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Es que acaso Dios creó al ser humano para después destruirlo? ¿Será esa la voluntad de Dios? Te pregunto y pensemos un momento. La Biblia dice en Juan 3, 16 al 18, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18, que Dios amó a los hombres de tal manera que dio a Jesús, a su unigénito Hijo, el sacrificio para perdonar tus pecados, para restaurarte y para salvarte. Lo dice el Evangelio de Juan,
palabra de Dios, palabra del Señor. Dios no envió a Jesús para condenación, sino para salvación de la raza humana. Pero la decisión es de cada persona. Dios no te va a obligar de ninguna manera. Entonces, ¿y para quién es el infierno? ¿Para quién es el infierno entonces? La Biblia nos dice que el infierno, ojo con esto, te voy a soltar una bomba que quiero que te sacuda tu espíritu, que te sacuda tu corazón, que sacuda la simiente de tu intelecto. La Biblia nos dice que el infierno es creado y reservado para el diablo y sus ángeles. De ninguna forma ha sido creado para el hombre, para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41 nos dice lo siguiente. 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién dice la Escritura? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, jamás Dios creó el infierno para castigar al ser humano. Miren lo que dice también Apocalipsis o Revelaciones 20. Vamos a leer 20:10. Mira lo que dice, qué interesante. Mira lo que dice la Escritura, inspirada palabra de Dios. Mira lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mira qué bien. De ninguna manera es para el ser humano, sino es para el diablo y sus ángeles. Pero y entonces, ¿y dónde está la ubicación? La ubicación geográfica del infierno. ¿Dónde está el infierno entonces? Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 28, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Job 28, 5 y 6 dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego, lugar cuyas piedras son zafiro y sus polvos son de oro. Veamos qué más dice. Vamos a tratar de descubrir, ¿y dónde está el infierno? ¿Dónde está su ubicación geográfica? Amós. Vamos al libro de Amós, del profeta Amós, capítulo 9, versículo 2. Mira lo que nos dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los hará descender. Antes que nada, miremos entonces cómo está formada la tierra, cuáles son sus componentes. Miremosla, vamos a estudiar a la tierra físicamente, desde afuera hacia adentro. Muy bien, lo vamos a hacer. Veamos cómo está constituida la tierra. Muy bien, la costra, primer parte, viéndola desde afuera hacia adentro. La costra posee entre 10 y 70 kilómetros de espesura, la primera parte de la Tierra, del globo terráqueo. La segunda parte, el manto, se divide en manto inferior y manto superior. Se compone de silicios, silicatos. Su profundidad es de 3.000 kilómetros y ahí abunda mucho el hierro, la segunda parte de la Tierra. Vamos a ver ya lo más profundo, la tercera parte de la Tierra, el núcleo, a 6.000 kilómetros. Hallamos el núcleo del planeta, o lo que se denomina endosfera. Ahí existe un yacimiento de hierro derretido. Imagínate cuánto, a 11.000 grados centígrados en lo profundo, en la endosfera de la Tierra. Estos datos, fíjate bien, nos muestran o nos sugieren que muy probablemente este sería un lugar con características infernales, hablando lo que es del centro de la Tierra, desde luego, ¿verdad? En 1 Pedro 3:18 al 20 nos dice y relata que Cristo, ahí nos dice la Escritura, que Cristo le habló a espíritus encarcelados, probablemente en el fondo de la tierra. Dice la Biblia que Cristo descendió a los espíritus encarcelados, dice la Biblia. Aquellos hombres que murieron, se puede en la historia de Noé, la del arca de Noé, que solo se salvó Noé y su familia. Pues la Biblia nos da a entender que estas personas que murieron ahogadas en el diluvio, Cristo bajó
a esos espíritus encarcelados, a hablarles del Evangelio restaurador, perdonador y salvador, del cual él era estandarte. Muy bien, sigamos adelante. Los rusos, dice la historia reciente, en Siberia, perforaron tan profundo en la tierra que introdujeron micrófonos resistentes a las altas temperaturas y que dicen que escucharon gritos y lamentos. Esto allá por los años 90. Esto es una prueba que ciencia o ficción, verdad o ficción. Ahí están las pruebas. Hemos estudiado la Biblia y los rusos hicieron este experimento. Y eso es lo que escucharon. Tú puedes encontrar esta historia completa para que saques tus conclusiones. Mira, te quiero decir lo siguiente. El castigo eterno, el infierno, no fue creado para los hombres, no fue creado para los humanos. Pero hay una característica invariable en Dios. Dios es un Dios santo. Es decir, no permite pecado, no admite estilos de vida alejados de su voluntad. De ninguna manera, Dios es santo y eso es inmutable, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. En Romanos 3, 23 y 24 nos indica que todos estamos bajo condición de pecado. Aquí no hay quien diga, no, mira, yo no hago esto, yo no bebo, yo no fumo, no me drogo, soy responsable. La Biblia dice que todos hemos pecado y que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos merecemos el castigo eterno. Así lo dice la Biblia. Pero fíjate lo que viene, ahí está el poder que me encanta, cómo nos amó Dios. En Romanos 5:8 nos habla que a Dios no le importó nuestra condición pecaminosa, no le importó que fuéramos pecadores, sino que Cristo Jesús murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el infierno, mito o realidad, ¿qué crees tú? Fíjate bien, he tratado de explicarte y aprender contigo, a la luz de la Biblia, lo que nos sugiere acerca de este lugar de tormento y castigo eterno. Cristo Jesús vino para restaurar las cosas que se perdieron desde el comienzo de la creación. El pecado nos vino a separar de Dios. Vino a hacer una separación entre el ser humano y Dios. Dios en su gran bondad, porque Él creó a la raza humana con el propósito de que nosotros tuviéramos comunión con Él, pero el pecado lo arruinó. Entonces por eso vino Cristo y murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Pero Él es un caballero. Él quiere que voluntariamente y con tu intelecto tú le puedas abrir tu corazón y recibirle como Señor y Salvador. Ya vimos que el infierno es muy probable que exista. Yo creo que sí existe, obviamente. La Biblia así lo dice. Pero fue creado no para el ser humano. Yo te invito a que puedas decirle a Jesús la siguiente oración y dísela con fe, con confianza y en convicción, sabiendo que Cristo quiere perdonarte y restaurarte. Dile así de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Dios. Gracias doy al Padre por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Amén y amén. Qué bueno. Te felicito si hiciste esta oración, pues has pasado de muerte a vida. Pues has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesús. Solo me queda más que decirte y darte las gracias y felicitarte y darte un abrazo a la distancia, porque Jesús puede hacerlo de nuevo. Será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.